RTP. La ex candidata a la presidencia, Andrea González Nader. Andrea, bienvenida, gracias por acompañarnos. Acabamos de escuchar y el presidente daba pues sus impresiones de lo que ha sido este proceso electoral. También le hicieron preguntas como presidente, ¿no? de su gestión y parte también de lo que podría garantizar para los días venideros, tomando en cuenta que es presidente candidato. Andrea, y por favor tu audio, tu micrófono, nos irías encendiéndolo. Gracias. Y en esta misma ahí estamos. Hola, buenos días, ¿cómo vamos, chicos? Y en esta misma línea iniciar esta ronda de preguntas consultándote, Andrea, sobre cuál es tu impresión de este proceso electoral, cómo calificas, por ejemplo, y cómo toma el movimiento tu cuarto lugar dentro de estas votaciones, y si ya se ha decidido algún tipo de apoyo hacia cuál de los dos candidatos apoyar en este balotaje. Bueno, realmente esperábamos un mayor valor, digamos así, o un mayor número, estar cuartos de 16 cuando competimos contra personas que no tenían que sobrepasar esta primera etapa de hacerte conocido, que era el primer reto para nosotros, personas que habían trabajado en otros gobiernos, muy conocidos dentro incluso estructuras similares a las dos finalistas. De todas maneras, estamos increíblemente orgullosos de lo que se ha logrado. Sin embargo, sí esperábamos una mayor representación también en la Asamblea Nacional. Es un momento histórico para el país porque ahora nos vamos a escoger entre una izquierda del socialismo del siglo XXI y una centroizquierda, que es como se autoclasifica el proyecto del actual presidente, aunque mucha gente lo clasifica como derecha. Entonces, estamos contentos, orgullosos de lo que se ha logrado. Sin embargo, no te voy a mentir, los números no son lo que esperábamos. Querida Andrea, ahora teniendo en cuenta que ya finalizó el proceso electoral para elegir asambleístas, presidentes o presidentas, quisiera saber tu postura. ¿Seguirás unida al movimiento Sociedad Patriótica, si bien no estás afiliada, pero a dónde va tu carrera política? Bueno, aparte de lo que hemos podido conversar, el impacto de pasar nuestro rol o lograr ese objetivo que estábamos buscando a través de nuestra participación en el debate presidencial, sí ha atraído la atención de ciertos partidos políticos que no existen mucho acá en América, pero que sí funcionan muy bien para casos como son Ecuador, que son un partido que más bien propone una economía liberal, pero es un partido con altísima conciencia ambiental y social. Se los conoce como verdes liberales. Nos encantaría poder formar el primer partido verde liberal, por supuesto con toda la ayuda que se pueda. Siempre esto es un reto en términos de recursos y en términos del tiempo que se tiene que invertir para tener un nuevo partido. Creemos que a Ecuador le hace falta esta propuesta que es verde pero de derecha. Siempre la izquierda se toma la lucha ambiental y la derecha pues la niega. Entonces estamos en una disyuntiva en la cual un país que necesita abrir la inversión, abrir esta caja económica que nos tiene secuestrados ideológicamente, pero con una altísima conciencia ambiental y social. Andrea, bueno, felicitaciones primero por tu logro, felicitaciones por tu intervención, también en el debate, me pareció acertado, valiente, como algunas políticas que a uno sí identifican. Yo creo que como mujer y como luchadora de los derechos, en este caso de las mujeres, sí representas a una gran mayoría de las mujeres en contraste con algunas otras que solamente son la sombra de otros. Creo que es importante el crear tu propio partido, capaz que esos partidos que han quedado minimizados en el escalón de 1% más o menos de intención de votos, creo que tienes un potencial maravilloso, pero sí es importante también pensar en el Ecuador, ¿no? No solamente en lo que tú realizaste, pero sigo yo insistiendo que los políticos empiecen también a pensar en lo que el Ecuador necesita en estos momentos y no es lo que a mí me gustaría, ¿no? Entonces yo sí creo que si puedes desarrollar un poco ese concepto tuyo de lo que tú crees que el Ecuador necesita en estos próximos 4 años. Totalmente, Larisa, y muchísimas gracias por esas palabras. Realmente el termómetro más importante para mí, aparte de las encuestas, era ese abrazo de la calle de muchas mujeres, niñas, mujeres mayores, jóvenes, que me decían, quiero ser la próxima presidenta del país. Y ya con eso creo que ganamos, porque la idea era abrir un camino que pues ha costado sangre, sudor y lágrimas a punta de machete,
pero como cualquier camino, si no se camina, se vuelve a crecer el monte, digámoslo así. Realmente nosotros hemos sido muy claros, yo no puedo olvidarme, y no es cuestión de traumas, es cuestión de que todavía continuamos necesitando la refinería que no está, las carreteras, que no hay presupuesto ahora por haberse gastado cifras fuera de lo normal para cualquier construcción. Todo lo que hizo el socialismo del siglo XXI con nuestros recursos no renovables, sobre todo el tema de las preventas de los barriles de petróleo, para de alguna manera sostener financieramente un proyecto político personal, para mí es lo más importante ahorita. Sentarme yo a conversar, como me hicieron una pregunta ayer, con la candidata del socialismo del siglo XXI, cuyo objetivo y cuya agenda es básicamente la impunidad de la cantidad de prófugos y personas que tienen juicios pendientes con la justicia, de ese mismo movimiento, porque ya no le llamo yo correísmo, le llamo el socialismo del siglo XXI en Ecuador, mal llamado correísmo como tal. Entonces, si quedan los últimos 10 años de bonanza petrolera y vamos a repetir la historia que ya pasamos, cuando el socialismo del siglo XXI tuvo un barril de petróleo por sobre los $100 y construyen estos elefantes blancos insostenibles financieramente, como por ejemplo Yachay, a costa de cerrar un instituto Izquieta Pérez, que nos ha causado 16 años de atraso, justamente en el tema de investigación de todo el potencial que tenemos, todas las medicinas naturales que hay en este país que no están siendo investigadas, sería básicamente retroceder todo lo que hemos ganado en esta campaña, que más que electoral ha sido educativa. Claro. Y nos mantendremos desde esa trinchera educativa, digámoslo así, recordándole al país cuáles son los resultados de darle nuestros recursos a un proyecto que ya demostró funcionar en torno a una persona, ni siquiera a una ideología, sino a una persona, porque ellos ni siquiera se dicen a sí mismos socialistas, sino que se dicen correístas. Claro. Ahora, querida Andrea, teniendo en cuenta tu postura en contra de la candidata del correísmo, hay el otro candidato, Daniel Noboa. ¿Cuál sería tu postura hacia él, tanto como Andrea González y el movimiento Sociedad Patriótica? Te soy muy, muy sincera, por el movimiento no podría hablar. Ellos tienen su líder, que es nuestro querido Lucio Gutiérrez. Él se representa muy bien a sí mismo, no necesita que nadie hable por él. Cosa importante para mí para poder llevar una campaña como fue, libre como el viento, como decíamos, no tan peligrosos como el mar. Pero la realidad es que este plan de gobierno siempre ha estado a disposición del gobierno de turno. Por segunda vez son ellos mismos. En tanto y en cuanto podamos ayudar a que se logren esos objetivos, pues estamos aquí desde el lado civil para apoyar. Veo que muchas de las ideas que venimos promoviendo desde la campaña anterior han sido puestas en prácticas, algunas bien, otras no tan bien, y pues es el aporte que yo puedo dar, la democratización de ese plan de gobierno, y de alguna manera estar desde el lado comunicacional y educativo para poder sostener las decisiones que se toman, porque realmente creo que una de las grandes falencias del gobierno actual es la comunicación, la empatía, el conectar realmente con otras realidades que este país tiene y son tan distintas. Quien no está en territorio, poco o nada podría comprender a través de un emisario las realidades que son tan distintas en este país. Sin embargo, no te podría decir que como cualquier otro ecuatoriano de a pie, realmente lo que me quita el sueño después del domingo es saber que se viene una población dividida y que prácticamente pasamos una primera vuelta electoral con resultados como si fuese una segunda. En realidad, lo que se espera para esta polarización, como sucede también en otros países, porque está pasando a nivel mundial, es que realmente el trabajo en conjunto se convierte en casi imposible. Y allí es donde yo les pido recordar que una democracia es pensar todos diferentes pero juntos. Es decir, buscando el mismo objetivo. Se supone que todos estamos trabajando para sacar a Ecuador del subdesarrollo. Sin embargo, creo que la mitad del país está buscando una agenda de impunidad que simplemente Ecuador ya no tiene tiempo para sostener. Pero, a ver, Andrea, ¿qué pasa que los que tienen esa agenda de impunidad, yo creo que de frente se puede criticar al correísmo por eso? Hay una dirigencia que le da una prioridad a eso. Ellos siguen teniendo un discurso en paralelo que sí le parece atractivo a un número considerable de votantes. Y en vez de tener suficiente gente preguntándonos cómo damos una alternativa de izquierda o social, más temprano teníamos un analista que decía que no pensamos en líneas ideológicas, y yo creo que en cierta medida eso es correcto. Aunque al final nos identificamos siempre con ciertas posturas, ¿no? Quiero más, quiero menos impuestos, quiero más, quiero menos empresas. ¿Por qué no hablamos más de conquistar ese voto?
¿no? O ¿por qué no hablamos más de buscar coincidencias mínimas para que el país tenga 4 años de gobernanza razonable? Porque ya salieron los que nos dijeron a los costeños que somos unos narcotraficantes todos, o qué sé yo, porque el correísmo ganó acá, y eso es inaceptable. Así que, Andrea, yo sé que tienes tu postura fuerte en contra del correísmo y es válido, pero ¿qué debería hacer el gobierno de ganar, de reelegirse, para que no tengamos que ir a una muerte cruzada en un año? Porque eso no lo aguanta nadie. Así es, y mira, un poco nuestro objetivo y parte del éxito, pequeño éxito, que tuvo esta campaña con una cancha inclinada, sin cuenta de Instagram, con pocos recursos, bueno, de todo. Y quiero aclarar, si me permiten, que lo que publicó el expresidente y prófugo Rafael Correa sobre casi $500,000 invertidos en TikTok es tan falso como ni siquiera tener la cuenta de TikTok autorizada para hacer a ver, hagamos un paréntesis ahí. Sí, no, y cómo creer, bueno, él comparte muchos fakes, pero ¿sabe qué? Andrea, él hace muchos fakes, pero me meto en un tema muy importante en la mesa. ¿Qué pasó con el reporte que hizo Sociedad Patriótica de que el fondo privado de campaña iba a ser de $3.200.000? Que ustedes no tuvieron esos recursos. ¿De dónde salió eso? Para mí que fue un error de tipeo, porque yo no me lo explico. Por supuesto que sí, es más, nos pasó lo mismo la vez anterior con Fernando Villavicencio y casi el mismo número, así que tengo mis dudas sobre cómo suceden estos errores, entre comillas. Sin embargo, ha sido una campaña que tuvo este pequeño éxito por lo que tú decías, porque yo llegué a consolidar algo mucho más importante y tuve esta discusión con mis asesores políticos, porque en realidad yo siempre les dije que mi voto objetivo era el voto del Yasuní, indistintamente si estaba bien o mal lo del Yasuní. Okay. Habían 5 millones de ecuatorianos que votaron por un tema moral por encima de lo utilitario que suele ser nuestro historial, por así decirlo. En un país que necesitaba los recursos, que necesita el tema petrolero, se vota con retraso por una decisión correcta moralmente. Y yo siempre les dije a mis politólogos, vamos detrás de ese voto de Yasuní, porque yo no comprendo cómo un joven de 20 y pico de años que está estudiando, por ejemplo, ingeniería agrónoma en la UTM, en Manabí, podría tener algo en común con el proyecto del socialismo del siglo XXI en este momento, es decir, del RC5. Ellos no te están hablando de la agricultura, no te están hablando de nuestros pescadores, no te están hablando del futuro postpetrolero ni tecnología agrícola. Y yo les recordaba que ellos cierran su periodo de 10 años diciendo nuestra gran deuda es con el agro. Pero hijo, solo tenías un solo trabajo que hacer si eras socialista, se supone que era invertir en el agro. Entonces, esto también de citar no solamente, y mira, te soy muy sincera y ya, bueno, como estamos fuera de campaña, hablar de economía liberal con el Che Guevara pintado atrás, a jóvenes ingenieros agrónomos de Manabí y verlos hablar el mismo idioma, hablar de cuál es el futuro postpetrolero de este país y qué tipo de tecnología necesitamos para que nuestros productos agrícolas se conviertan en lo que siempre han debido ser. Pero Andrea, por otro lado, citar a Bombita, que es una persona de derecha, un dictador, digamos las cosas como son, a pesar de que fue una dicta blanda, bajaba un poco el tono para una generación tipo la baby boomer, que me podía ver a mí como, ay, la ecologista. Entonces realmente ha sido un trabajo de comunicación súper arduo y el punto medio, ese punto en común que tienen ambos, izquierdas y derechas, hoy en el país, es plantearse el futuro post-petrolero de Ecuador. Pero el presidente no se ha planteado un futuro post-petrolero porque sigue siendo extractivista y además ahora se habla de la minería con todos los problemas que aquello entraña, e inclusive no ha habido un control adecuado para la minería ilegal, lo cual me llama la atención porque la minería ilegal no es en nada clandestina. La minería ilegal es un súper negocio donde tienes que llevar una retroexcavadora 320 en helicóptero a un río y empezar a trabajar. Hemos visto los reportajes que se han hecho, sobre todo por gente que hace rafting o personas que van en otro plan a la Amazonía. Y es inaudito pensar que el gobierno, que las Fuerzas Armadas no se hayan dado cuenta de eso. Lo que pasa es que todos son parte del negocio. Totalmente, y yo he sido muy clara, en el momento en el que nosotros nos libremos del fantasma de la cocaína, que es el principal rubro del narcotráfico en el país, y es para exportación, no para consumo interno, nos queda todavía un bolsillo repleto de minería ilegal. Y como tú bien dices, la minería ilegal no es difícil de encontrar físicamente, pero es difícil de traquear, por así decirlo, porque la minería ilegal sale en el mismo camión que sale la minería legal. Es decir, no es que contaminan cajas de banano con oro ilegal del Ecuador, son las mismas piedras sin refinar que se mezclan en una volqueta y luego terminan siendo exportados. O sea, encima estamos contaminando la industria de la minería legal
porque es sometida por extorsión para poder vender el producto de la minería ilegal. Sí, y algo indiscutible de esto es que está la parte humana atrás de la minería ilegal. Y cuando tú pasas por Tenguelo, por Ponce Enrique, ves de manera ya en territorio, por así decirlo, esta parte mucho más profunda que conlleva todo lo ilegal, por así decirlo, el tráfico de personas, la contaminación del agua que afecta a niños enfermos, niños con cáncer. Esto tiene aristas mucho más grandes y mucho más amplias. Y debo decirlo porque tengo que darle reconocimiento. Quien fue mi binomio en la anterior elección y yo teníamos como meta principal detener el tema de la minería ilegal, porque es muchas veces más dañino que el tema del narcotráfico internacional, y entiéndaseme bien por el impacto que tiene directamente en las comunidades en las que esto se ejecuta. Sí, justamente, Andrea, el tema también de Galápagos, ¿no? Obviamente el presidente o el partido ADN ganó en Galápagos, pero los temas también son álgidos allá, igual que la minería, donde nuestras propias empresas les venden gasolina a los barcos pesqueros chinos, ¿no? Donde todavía hay esa irregularidad, y también justamente los lugareños, obviamente haciendo el tráfico de estupefacientes en sus costas. Y en ese término que me parece increíble cómo ADN ganó en Galápagos, ¿no? Teniendo los mismos problemas de medioambientales que tú muy bien conoces, ¿no? Donde no existe el cuidado de las aguas servidas y todo va al mar, y el problema obviamente de la pesca asiática en nuestras costas. La invasión de todo tipo de mafia en nuestro mar territorial tiene todas estas aristas, ¿no? Cuando hablamos del control marítimo, mucha gente o algunos periodistas me preguntaban, pero o sea, no se puede controlar ni el territorio y vamos a poder controlar el mar. Y yo apuntaba el gran elefante en la sala, que en realidad si tú controlas el perfil costero y toda nuestra zona exclusiva económica, te ahorras todo lo demás. Si el 80% de lo que entra por frontera norte y frontera sur lo que hace es entrar y cruzar el país para poder salir por nuestras costas. Y no ajeno a lo que sucede en Galápagos es el tema de las víctimas con nuestros pescadores, nuestro cholo peninsular, que es la etnia más olvidada de los gobiernos y la que se ha convertido en la carne de cañón frente a la mafia, y ahora ya no solamente asiática, porque el tema de la pesca de los grandes buques asiáticos es un fantasma que Larisa, como activista ambiental, sabe que venimos luchando, por suerte, con ayuda internacional de la Global Fishing Watch, que es esta herramienta que nos permite por lo menos presionar frente a una marina que está, o una armada, como le digo yo, desarmada. Porque debemos entender que parte del pacto del socialismo del siglo XXI, cuando le permite la salida a través de nuestras costas a las FARC o al Ejército de Liberación Nacional, recordemos el caso de Angostura, lo que hace es prostituir nuestra soberanía marítima, desarmando la Armada Nacional y dejándonos totalmente en bandeja para que ya no solamente las FARC, que bueno, había algo de alguna manera de conexión ideológica porque ambos son socialistas, pero dudo que la mafia asiática o albanesa sepan ni siquiera qué es la espada de Bolívar. Sí, no. Entonces, Galápagos está totalmente desprotegido porque encima es la parte que está más alejada del continente y que menos control puede tener. Y en Galápagos no solamente se trafican especies, se trafican niños, se trafican armas, se trafican estupefacientes, y las caletas muchas veces se han convertido ya en puertos de guardar la cocaína o lo que sea que quieran sacar del territorio hacia el mar para poder traficarlo. Muy bien, siendo las 9:29, Andrea, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Tú que eres también parte de esta casa de RTP, y te deseamos un muy buen día. Gracias, Andrea. Igualmente, chicos, a meterles ñeque. Chao, gracias. RTP.